Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, ahora vamos a ver la charla de la clase magistral de Miguel Colombo sobre montaje y dramaturgia. Esperamos que les guste, va a moderar Gustavo Alonso, esperamos que estén contentos y que les sirva y les guste porque es muy interesante. Seguimos con ellos, gracias. Buenas tardes, en el marco del Festival del Pará, décimo... pará. Ahí, ahora está grabando. En el marco del 10º Festival Internacional de Cine Político vamos a tener un encuentro, una charla sobre montaje con Miguel Colombo. Miguel Colombo, aparte de ser un histórico socio de la Asociación de Directores y Productores de Cine Documental Independiente de la Argentina, es, por supuesto, montajista, egresado en el 2001 de la ENERC en esa disciplina, pero además es realizador, es productor y es guionista. Ha montado una veintena de películas, ha trabajado en publicidad y también su propia experiencia como realizador y como documentalista. Veremos cuánto ha afectado o ha contribuido a su oficio de montajista. Así que iniciamos la charla con Miguel Colombo, desde lo elemental, aunque sea un poco didáctico, pero sí estaría bien, Miguel, que definas qué es el montaje, o por lo menos qué es el montaje para vos. Bueno, el montaje para mí es, ante todo, bueno, primero muchas gracias por la presentación, muchas gracias al Festival de Cine Político por esta invitación, y bueno, vamos a los bifes, ¿no? Como quien dice. El montaje yo lo entiendo como tiene como dos grandes campos, ¿no? Como dos grandes áreas. Ante todo es un lenguaje, que es una manera de construir sentido y de elaborar un discurso a través de la articulación de imágenes y de sonidos, ¿no? Es un lenguaje cuya materialidad es la imagen y el sonido. Y a través de la articulación de estos elementos elabora un discurso complejo. Y por otro lado, también es una técnica que nos permite, bueno, ir esa articulación de estos elementos significantes que son las imágenes y los sonidos, después en lo concreto, en la práctica, bueno, son unos determinados planos y unos determinados audios y músicas y textos que hay que ir juxtaponiendo uno al lado del otro, o uno sobre otro, ¿no? El montaje creo que se desarrolla en dos ejes, ¿no? En forma secuencial y en forma simultánea, ¿no? Uno puede ir, monta una cosa tras otra en forma secuencial y al mismo tiempo, en forma simultánea, coloca imagen, sonido, música, una locución, varias capas de imagen quizá, y uno se ocupa de que esos planos fluyan de una determinada manera, con una determinada estética, con una determinada forma, y esa sería la técnica del montaje, básicamente. Hay una idea de que el montaje aparece como una solución a problemas que se desarrollaron a lo largo de todo el sistema de producción, como si fuese una especie de cuello de botella que está destinado a la última discusión sobre ese material y a resolver algo que tal vez no estuviera resuelto. No, a ver, puede suceder que el montaje aporte para solucionar algún problema que hubo en alguna de las instancias anteriores, pero yo creo en el montaje como, primero estaría bueno pensar cuándo empieza el montaje, porque estamos acostumbrados quizá a pensar que la etapa de montaje empieza cuando ya finalizó el rodaje y finalizó el proceso de registro y de producción, y empieza esto que se llama la postproducción, ¿no? Entonces llega el director, directora a la sala con sus discos, llega a la sala de montaje y ahí empieza el montaje. Yo creo que no. Yo creo que el montaje empieza desde la génesis misma del proyecto, ¿no? El montaje en cierta forma también es, para elaborar este discurso que decíamos hace un ratito, lo que necesitamos es acopiar previamente imágenes y sonidos.
con los cuales después podamos articular esto a través del montaje. Ese proceso de acopio tiene que ser acotado, porque el mundo, el universo es infinito. Entonces, bueno, que también en el montaje se realizan una serie de operaciones de selección sucesivas y cada vez más finas y más pequeñas, ¿no? Entonces, hay una primera etapa de selección, o que yo le llamo primera operación de montaje, que es simplemente cuando el autor de la obra, autora de la obra, define de qué tema quiere hablar, ¿no? Bueno, al definir una temática ya está dejando fuera un montón de otras temáticas. Después, en el caso de una película de ficción, bueno, incluso en un documental también, esa temática, los temas son abstractos, no se puede hacer una película sobre un tema, sí se puede escribir un ensayo, pero no, para hacer una película necesitamos personajes que encarnen ese tema en su vivencia cotidiana y que sus acciones permitan transmitir ese tema. Entonces, bueno, ahí hay una segunda operación de montaje. Yo voy a hablar de este tema a través de estos personajes que viven en este tiempo, en esta situación. Los voy a contar de acá hasta acá, o sea, no sé si yo tengo un personaje que vive una determinada cuestión y yo cuento el periodo de su vida que abarca esa determinada cuestión, no cuento desde que nace hasta que muere mi personaje. Entonces ahí sigo acotando, acotando, acotando. Después viene otra operación de montaje que es el rodaje también. En el rodaje, en el caso de la ficción, uno va a seleccionar, bueno, primero hay un largo proceso de escritura de guión, que es una instancia de montaje total. El guionista es un montajista y el montajista es un guionista, creo. El guionista precisamente va a ser... la única diferencia quizás es que el guionista no tiene acceso a la imagen y sonido directos, entonces tiene que escribir en otro medio, tiene que escribir con palabras, pero el guionista monta, hace análisis estructurales en un panel igual que hacemos nosotros, cambia escenas de lugar, decide si va a dejar una escena hasta que concluya o la va a cortar en un determinado momento para continuarla a través de un montaje paralelo en otro momento. Después ese material hay que filmarlo. Y en el caso de el rodaje también es una instancia de montaje porque uno decide qué tomas, decide qué planos, decide qué encuadres y decide sobre todo cuándo terminar, ¿no? Cuándo no hacer más una retoma y cuándo se deja de filmar, que eso es una operación irreversible porque lo que no se filmó ya está, no existe. En el documental esto es más marcado aún, porque si uno está haciendo un registro de hechos que suceden en la realidad no tiene retoma. Entonces la decisión que uno toma de cuándo apretar rec y cuándo dar el corte es una decisión de montaje irreversible y muy fundamental. Y bueno, y después el documentalista en algún momento de acopio de la realidad, en algún momento dice basta, dice bueno, siento que tengo lo suficiente cantidad de material como para estructurar el discurso que estoy buscando, y se mete a la isla de edición y ahí empezaría la última etapa la última operación de montaje, que es lo que todo el mundo reconoce como montaje propiamente dicho, que es sí, ponerse a ensamblar estos planos y hacer un grandísimo proceso de descarte, sobre todo en un documental, ¿no? Con lo cual hay una diferencia concreta desde la disciplina del montaje cuando es ficción que cuando es documental. Digamos que cuando es ficción hay ya un camino recorrido y en documental hay una búsqueda más intensa en el proceso de montaje. Sí. De todas formas, me estoy dando cuenta que no te contesté la pregunta anterior, que me fui, empecé a derivar y me fui de lo que me habías preguntado, que era esto de si el montaje podía venir a solucionar algo, ¿no? El montaje podría eventualmente solucionar algo, pero también podría no hacerlo. El montaje como es esta última operación que sucede en la isla, ¿no? En la isla de montaje. El montaje yo creo que es más bien la hora de la verdad, donde, bueno, todo ese material acopiado. Para mí la gran diferencia entre documental y ficción es el sistema de acopio de material que tiene cada género, ¿no? Uno necesita nutrirse de imágenes audiovisuales para poder montarlas. El caso del realizador de ficción, bueno, escribe un guión, solo, con un guionista, en equipo, o como sea, y después se contrata unas locaciones y unos actores y se pone en escena ese guión,
y en el caso de un documentalista va a la realidad a registrar elementos de la realidad. Estas dos estrategias de acopio de material dan como resultado dos géneros distintos y sí dan como resultado un proceso de montaje diferente, ¿no? El montaje puede solucionar cosas, me parece, cuando el material está, cuando el material existe y está mal estructurado o hubo algunos problemas, o sobre todo hay problemas en la hipótesis narrativa, ¿no? Yo creo que todo realizador tiene una hipótesis narrativa. En el documentalista tiene una idea y tiene que ver si se verifica en montaje con el material, si puede armar esa idea. Porque creo que es un poco más largo el asunto, pero para decirlo rápido, ¿no? En el caso del realizador de ficción ya tiene plasmada esa hipótesis narrativa en el guión, plasmada y muy desarrollada. Un guión en general tiene años de trabajo. Lo que puede pasar en el montaje es que alguna de esas hipótesis narrativas no se verifique. Una vez que ese guión está convertido en imagen y sonido, o una vez que el documentalista llega con el material que considera suficiente, es probable que no se verifique. Entonces ahí se puede hacer alguna reubicación de elementos y encontrar otra hipótesis narrativa que sí funcione. Siempre y cuando el material esté. Si el material no está, no hay mucho que... tenemos un límite, ¿no? Los montajistas. Una vez trabajé en un programa de televisión que éramos muchos editores, entonces había muchos chistes y carteles en las puertas y qué sé yo, y uno había puesto un cartel que decía los montajistas, los montadores, porque era en España, decía, los montadores hemos hecho un pacto con Dios. Decía, Él no se sienta a editar y nosotros no hacemos milagros. Bueno, haremos todo lo posible. Vos tenés también una noción sobre el concepto de toma, cuál es la toma que es buena en el caso de que haya retomas en una ficción. Sí, yo creo que en una ficción no existe la mejor toma. No existe la toma buena, sino que existen los mejores fragmentos de diferentes tomas. En general, bueno, si es una toma muy corta, puede haber una toma que sea la mejor, o si tenemos un caso de que hubo varias tomas con errores técnicos groseros, no sé, se cayó una luz, hubo problemas en la grabación de sonido, pero si las tomas están técnicamente bien, y si las actuaciones están técnicamente bien, lo más probable es que no haya una toma mejor que todas las otras de punta a punta en toda su longitud, sino que haya los mejores fragmentos de diferentes tomas. Entonces, a veces lo que corresponde hacer es mirarlas todas y elegir los mejores fragmentos. Quizá para una charla plano y contraplano vamos tomando el primer fragmento de la toma 1, la segunda vez que aparece ese personaje está mejor en la toma 2, cuando mira de tal manera a su interlocutor y agarra el café, probablemente está mejor en otra toma y así. Hay que tomarse ese trabajito, ¿no? A veces es tentador decir, esta es la mejor toma y edito la charla con esta toma porque es un poco más fácil, pero está bueno buscar. El oficio, ¿cómo estructura esa relación con el director en tu caso personal? ¿Cómo es ese diálogo? ¿Cómo es esa tensión entre proponerle, por ejemplo, descomponer esa toma en pequeños momentos? ¿Cómo se ha dado? En general, por lo menos lo que me ha tocado vivir a mí, hubo veces que el director en principio no se enteró, después yo le conté cómo estaba armada el diálogo. Sí, a veces puede suceder porque en general cuando se aborda el proceso de montaje, por lo menos lo que me ha tocado a mí, en el caso de la ficción, lo que hacemos en primer lugar es un montaje según guión. Lo más rápido posible, tratar de armar el montaje según guión para ver si funciona, y a partir de ahí un montaje bruto, bastante rápido. Si hay escenas complejas, con muchos tamaños, con muchos planos, escenas de acción, eventualmente, no se hacen demasiado finas, sino es más como un borrador medio sin todo el detalle, y a ver cómo funciona toda esa estructura. En ese proceso el director no está, o suele no estar.
viene a ver ese primer armado de guión y a partir de ahí empezamos a trabajar juntos, ¿no? A ver qué hay que modificar, si funciona, si no funciona, me cuenta transiciones que se le ocurrieron o diseños sonoros que tiene pensados, etcétera, pero ya en base a ver eso cómo está funcionando. A veces en ese armado ya está esta mezcla de tomas, y a veces no la percibe, o a veces pregunta, ¿qué usaste? ¿La toma 5 de esto? Y sí, usé la toma 5 y también la 3 y también el final de la 1. Y en general cuando me llegan las planillas del asistente de dirección, yo miro todas las tomas, incluso las que vienen descartadas de rodaje. Algunas ya vienen descartadas, marcadas por, no sé, problemas de audio, por ejemplo. Y yo las miro igual y las clasifico igual porque probablemente, bueno, quizá el audio no funciona efectivamente, pero quizá alguna mirada o algún detalle me sirve. Y yo en general no he tenido ningún problema y ninguna resistencia de ningún director por esta cuestión, al contrario. Ese primer armado determinaría que la película es preexistente al montaje. Te estás olvidando de lo que hablamos antes de cuándo empieza el montaje. Volvés a considerar el montaje como desde el momento que entran a la isla de edición. La película no puede preexistir al montaje porque el cine es montaje, creo yo. Sí preexiste al montajista y al trabajo que se hace en la sala de edición, por supuesto. Pero como te decía antes, para mí el guionista estuvo montando ya. Entonces la película no preexiste al montaje. De hecho, el montaje es una operación que, no sé, esto es la primera vez que lo estoy pensando, pero habría que preguntarle a alguien del mundo de las letras, pero yo creo que un novelista también está haciendo montaje. Bueno, eso se aplica mucho más claro en el concepto de edición, en realidad, para el mundo Exacto. editorial, digamos. Uh-huh. Hasta hoy, digamos, el acceso que todos tenemos a la tecnología que nos permite probar cosas, tal vez al director mismo, antes de llegar a la instancia, a la instancia del montajista, ya no del montaje, hace que tal vez cree ir con algunas certezas, digamos, hasta dónde favorece al oficio y a la dinámica profesional del montajista esta especie de saber que se diseminó como si, porque todos podemos manejar la herramienta, todos creemos saber de eso. Eso, digamos, favorece, no favorece. Yo creo que sí favorece. En mi caso no me ha tocado, o sea, siempre me ha tocado trabajar con directores que aunque fuese su primera película, eran profesionales. O venían de otra área del cine, o aspiraban a continuar en el cine, o habían estudiado cine, con lo cual era gente que, más allá de que se haya democratizado más el acceso a la producción audiovisual, eran personas que ya lo tenían estudiado el tema. No sé, no me ha tocado un director, no sé si me explico, ¿no? Un director que venga de otra área y que todo lo que sepa, lo sepa gracias a la democratización de la tecnología. No, bueno, pero se pueden dar los dos casos, digamos. Sí, yo creo que suma. Me ha tocado trabajar con muchos directores que hemos compartido el montaje, o por ejemplo me acuerdo de un caso en particular, creo que lo puedo nombrar, que no va a tener ningún problema, con Nicolás Herzog, cuando montamos Orquesta Roja, que él tenía armada la sala de montaje en su casa. Entonces, bueno, yo editaba, cuando yo me iba, él seguía editando. Entonces yo volvía al otro día y había cosas nuevas. Y fue súper rico el proceso. Porque había aportes, porque Nico al tener, bueno, la sala en su casa y saber montar, por ahí se le ocurría una idea a las 3 de la mañana que no lo dejaba dormir y podía levantarse y ejecutarla y dejarla plasmada ahí, en forma directa, sin tener que transformarla en palabras, transmitírmela y que después yo la ejecute. Y después yo podía trabajar, en vez de trabajar sobre sus palabras para transformarlas en una escena, para después ver si funciona, directamente trabajaba sobre su escena. Y podía, no sé, o ajustarla, o presentarle otra versión, o modificarla, pero en general es un proceso muy rico. Cuanto más sepa de montaje el director, mejor.
¿Qué te aportó a vos en el desarrollo de tu profesión? ¿Qué crees que te aportó la condición de ser también director y de ser también productor? ¿Qué dimensión? Porque podríamos decir que el hecho que seas guionista de algún modo es estructura con estructura, digamos, ¿no? Sí, en realidad lo de ser guionista, voy a empezar por ahí, es algo que llegó mucho después. O sea, yo me di cuenta que era guionista después de haber montado mucho, después de haber realizado algunas de mis películas, y en realidad como que yo sentí que podía empezar a usar esa palabra, que me podía animar a decir que era guionista después de un proyecto que tuve de ficción bastante grande, que bueno, por cuestiones de derechos finalmente no se pudo concretar, pero que estuve aproximadamente 2 años con la escritura de un guión de ficción bastante complejo, que era la adaptación de una novela, la trabajaba junto con el novelista, y ahí apliqué un montón de cosas que había aprendido realizando mis películas y en la sala de montaje, ¿no? Pero digamos, hasta que no pude hacer un documento de final draft completo con forma de guión, no me animé a decir que era guionista, ¿no? Eh, Ahora bien, ¿qué me aportó ser director? Montón, montón. Sobre todo, yo lo que más siento que me aportó fue sensibilidad. Sensibilidad a la hora de comunicarme con los directores que caen a la sala de montaje, de comprender en mi propio cuerpo qué les está pasando en ese momento. En general, el director o directora cuando llega a la sala de montaje está en un momento como muy de cierta vulnerabilidad, por decirlo de alguna manera, porque empieza un poco este momento de la verdad, que es, bueno, hay que ver si se verifica en imagen y sonido lo que quiero hacer, y esa persona eso que quiere hacer lo viene arrastrando en general desde hace muchos años, los años que lleva desarrollar un proyecto, conseguir la financiación, salir a filmarlo, y ese proyecto, esa persona viene encima con muchos fantasías, sueños, angustias, algunas decepciones, y todo eso se tiene que plasmar en forma de película y bueno, está en un momento difícil. Entonces me sirvió mucho para entender eso y para comunicarme de una manera lo más sensible posible con el director, ¿no? Yo creo que el material bruto, además como que entendí también que el material bruto no está solamente en los discos que nos traen y que conectamos a la computadora, sino que está en la cabeza de quien tiene la autoría de esa obra, ¿no? Y esto es muy claro, además en ficción y en documentales es lo mismo, pero en documental es más evidente, porque el material en documental, que eso no lo terminamos de hablar hace un ratito, como empieza cada proceso, ¿no? Así como en ficción hacemos un primer armado según guión, en documental a veces pasa que la hipótesis narrativa está apenas esbozada o se desarrolló en un proyecto que se escribió para conseguir financiación, pero muchas veces esos proyectos son una declaración de intenciones que después cuando uno se enfrenta a la realidad o esa realidad cambió, probablemente alguien escribe un proyecto y entre que lo presenta, que se aprueba, que finalmente puede salir a filmar, pasa un año y ciertas cosas de la realidad han cambiado, entonces aquello que se esperaba encontrar no se encuentra. Entonces empieza como un verdadero proceso de escritura. La verdadera escritura de la película empieza ahí directamente en imagen y sonido. Entonces hay que encontrar esa hipótesis narrativa. Yo tengo como varias herramientas que fui desarrollando para poner a disposición de directores y directoras para buscar esa hipótesis narrativa, armarla, ver si se verifica. Entonces, ¿a qué iba? Creo que ser director me hizo como mucho más, más sensible a este momento. Eh, Esta 10ª edición del Festival Internacional de Cine Político repite algo, a pesar de ser online, casi lo único de las pocas cosas que quedan en pie fue la convocatoria, desarrollo de proyectos, que en general siempre son o primera o segunda película. Uh-huh. ¿Os podés identificar algún tipo de dificultad típica en esos casos, en los operaprimistas, o qué cosas debieran no ocurrirle antes de encontrarse ya en este momento final? Si bien esta noción del montaje Uh-huh. es
originaria junto al proyecto, pero hay un momento que es la hora de la verdad. Podés identificar producto del oficio, quiero decir, algo Sí, que viste más de una vez. claro. Sí, yo lo que he visto a veces, me pongo a pensar ahora que me lo preguntás, ¿no? Quizá lo que veo a veces en las óperas primas, algunas, es como un exceso de intelectualización a la hora de generar las estructuras, ¿no? Como si se hubiese estudiado mucho guión, que creo que es normal en cualquier carrera, ¿no? Cuando uno la ejerce las primeras veces, intenta tener en cuenta todo aquello que ha estudiado y que ha aprendido y que lo tiene mucho en una zona del cerebro, que a mí, no sé, o de la mente, que yo me la imagino por acá adelante, que es como más racional y más matemática, y se pierde a veces un poco lo intuitivo y el pulso, la vida que late en ese relato y en esa estructura. Entonces, quizá un consejo que yo podría darle a quien está desarrollando su proyecto es pensar las cosas de la manera más simple posible. Yo tengo una herramienta para llegar a esta simpleza, que la aprendí estudiando dramaturgia con Mauricio Cartún, que él habla de esta idea y yo la tomé para aplicar en la isla de edición porque me dio resultados buenísimos, que es pensar las estructuras en términos de equilibrio, desequilibrio y nuevo equilibrio. O sea, toda la mayoría de las cosas que narramos, no solo en las películas, sino incluso en la vida cotidiana, cuando tomamos una cerveza con un amigo, todo lo que consideramos digno de ser narrado son momentos en los cuales se produjo un desequilibrio en un equilibrio previamente existente, en un status quo, ¿no? Nosotros llevamos una vida normal, nos levantamos, vamos a trabajar, etcétera, 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 volvemos, nos acostamos y eso sigue así día tras día hasta que de repente sucede algo que rompe ese equilibrio, ¿no? En el caso del, no sé, del detective le encargan una misión especial, en el caso de, no sé, el antropólogo que da clase en la universidad tiene la posibilidad de ir a hacer un estudio de campo de verdad y después termina, no sé, a los tiros con unos ladrones de tesoro, no sé, algo desequilibra esa vida cotidiana. Cuando se produce un desequilibrio, tanto en el mundo psíquico como en el mundo físico, como en los relatos que hablan de esto también, los desequilibrios no se pueden sostener. Los desequilibrios son justamente desequilibrios que tienden hacia un nuevo equilibrio, que puede ser igual al anterior o diferente. Ese tránsito hacia el nuevo equilibrio es el cuerpo del relato. Entonces, cuando yo digo esto, cuando hablo de esto, me dicen, pero es el relato, la estructura en 3 actos de toda la vida. Y sí, pero me parece que es mucho más fácil identificar un momento de desequilibrio en cualquier acción, en cualquier momento, que identificar un punto de ataque, un primer plot point, o un segundo plot point, o un punto medio que tiene una energía opuesta al final, como ciertas herramientas de guión que está buenísima para aprender el oficio y para analizar estructuras, pero que a veces nos pueden hacer perder un poco el alma de la cosa, ¿no? Entonces, pensar en mi estructura, bueno, ¿cuándo aparece ese desequilibrio? Ahora, una vez que identifico el desequilibrio, ¿qué fuerzas están provocando un desequilibrio? Nos perdemos también, pensar en el mundo físico directamente. Yo estoy parado, lo más tranquilo, en equilibrio, haciendo la cola del banco, y de pronto me caigo. ¿Por qué me caí? ¿Alguien me empujó? ¿Me dio un calambre? Hay una fuerza que produce ese desequilibrio. Y hay otra fuerza que se le opone, entonces ahí podemos entender cómo está compuesto el conflicto principal de mi relato, y una vez que tenemos ese desequilibrio, también podemos darnos cuenta que para que el espectador perciba la importancia de ese desequilibrio y la magnitud de ese desequilibrio y cómo puede estar impactando en nuestros personajes, tenemos que saber una serie de cosas antes. Entonces hay desequilibrios que se comprenden más rápidamente, contando menos cosas, y hay desequilibrios que necesitan un conocimiento previo mayor por parte del espectador. Entonces eso va a dar como resultado un primer acto más largo, un primer acto más corto. Y tampoco pensar en cuánto tienen que durar las cosas, ¿no? Como, bueno, en la página 22 del guión tiene que estar la transición al segundo acto. No sé, depende. ¿No? Depende de qué estructura tengas. También yo trabajo con la idea de que las estructuras no se imponen, sino que se descubren, que el material ya trae su propia estructura de alguna manera.
esta sería una manera de detectarlo, ¿no? Bueno, cuando aparece mi desequilibrio, ¿cuánto necesito contar previamente? Y este esquema de equilibrio, desequilibrio, no equilibrio, para mí tiene una estructura, una dinámica como de fractal, ¿no? ¿Viste los fractales que son como formas geométricas que se repiten ad infinitum, hacia lo más pequeño y hacia lo más grande? Entonces, la película narra un equilibrio, un desequilibrio hasta un no equilibrio, pero cada secuencia también tiene su equilibrio, su desequilibrio y su no equilibrio, y cada escena también lo tiene. Y eso también es fundamental conocerlo como montajista, porque después como montajista yo puedo elegir cuando estoy editando una escena, si le permito a esa escena llegar a su equilibrio final o si la corto antes para hacer un montaje alterno con otra cosa, o para aumentar la intriga, entonces omito el equilibrio final y dejo en suspenso ese tránsito hacia el nuevo equilibrio, que no se sepa muy bien a dónde fue a parar y lo resuelvo más adelante, ¿no? Recordando que la intriga se maneja respondiendo a las expectativas del espectador de forma parcial, ¿no? ¿Cómo sería eso? Y si yo genero una expectativa, lo digo en teoría, ¿no? Después esto hay que bajarlo a la práctica con hechos concretos, pero en la teoría creo que funciona un poco así. Yo genero una expectativa. Si yo esa expectativa la respondo completamente, la intriga se termina, se muere. O sea, es esperable que yo haga eso al final de la película. Y si yo no la respondo nunca, es una decepción, es una estafa. Entonces, lo que tengo que hacer es responderla parcialmente. En general, responder un poco a esa expectativa generando otra, además. ¿Cómo trabajás la idea del ritmo, ahora que hablabas de las secuencias y de las escenas? ¿Qué pasa con algo que es tan, a los que estudiamos cine, digamos, la idea del ritmo Uh-huh. y de esculpir en el tiempo fue todo como un trabajo, Uh-huh. una exigencia, pero ¿cómo aparece ese problema ese problema o esa latencia en la mesa de montaje? El ritmo es un tema, ¿no? Porque a veces se suele confundir con velocidad. Lo primero que hay que tener en cuenta es que ritmo no es velocidad. Ritmo es la aparición periódica de un determinado elemento en forma periódica, y esos periodos tienden a ser constantes. Eso genera un ritmo. Hay ritmos más rápidos y ritmos más lentos, pero todo es rítmico. Yo creo que lo que se percibe, a ver, lo que hay que preguntarse entonces es cuál es ese elemento que se repite en ciertos periodos que me hace percibir un ritmo más rápido o un ritmo más lento. A veces yo creo que se tiende a pensar que acelerando el montaje, o sea, haciendo cortes más seguidos, se va a generar un ritmo más rápido. Y eso en general suele no funcionar, porque al menos en mi experiencia, o lo que yo he notado es que lo que se percibe como un ritmo más rápido, una película más frenética, más rápida, en contraposición con una película que uno llama más lenta, es el elemento que se va repitiendo y que genera ritmo son los desequilibrios, justamente, de este pequeño esquema que decía hace un rato, el equilibrio, desequilibrio, no equilibrio. Cada desequilibrio lo que trae es una nueva información y una nueva intriga. Es esto de, bueno, finalmente, o sea, cuando llega el nuevo equilibrio, ya sea de una escena o de una secuencia, uno se empieza como a acomodar en esta nueva situación. Entonces, cuando aparece otro desequilibrio, esa situación de acomodamiento se vuelve a activar, se rompe y se vuelve a buscar un nuevo equilibrio. Entonces, cada vez que sucede eso es lo que va generando un ritmo. En las películas de un ritmo más pausado, o estas que a veces llamamos más lentas, eso sucede cada más tiempo. En las que son más rápidas sucede muy rápido. Uno ve una película, no sé, como La Supremacía de Bourne, ponele. Y sí, todo el tiempo le están pasando cosas nuevas y cuando parece que resolvió algo ya aparece otro problema, otro enemigo, otro inconveniente que lo lleva a otra peripecia. Y eso ocurre cada minuto y medio o cada minuto. Entonces eso da una sensación de un ritmo más rápido, y eso, vuelvo a esta idea de que las estructuras no se imponen, sino que el material las trae y te las pide. Cuando aparecen muchos desequilibrios,
naturalmente uno busca más planos y eso va generando más cortes. No es a la inversa, no es que, uy, esta película es un embole, che, la voy a cortar más para que vaya mejor, no. Sí, quizás se puede hacer que esos desequilibrios empezar a acercarlos, ¿no? Pero no generando más cortes, sino quizá cortando las escenas, o sea, o no sé qué estrategia dependerá del material, pero acercando esos desequilibrios. Esos desequilibrios seguramente ocurren cuanto menos noción de montaje tuvieron esos proyectos desde su génesis, que es lo que planteabas vos un poco, ¿no? O sea, querer solucionar en la etapa operativa final algo, porque el concepto de ritmo no es una cosa que vayas a resolver en la etapa final, No, tiene que ser orgánico, digamos, bueno, desde totalmente. el montaje interno ya está resuelto eso, pero... Totalmente, por eso decía que el material bruto está en los discos y en la cabeza del autor, ¿no? Autora, porque si alguien tiene una idea de generar un ritmo frenético, por empezar lo tiene que trabajar desde el guión, tiene que estar ocurriendo cosas todo el tiempo. Y después tiene que hacer una apuesta coincidente con eso, ¿no? Si alguien va a filmar una pelea de boxeo y la filma en plano general de establecimiento toda la pelea y después un plano y un contraplano y después no me puede pedir que monte Toro Salvaje con eso. ¿No? Porque se va a poder montar, se va a poder contar, pero bueno, va a tener una estética determinada, marcada por el material. Si está ocurriendo un desequilibrio a cada rato, que justamente una pelea de boxeo ocurre un desequilibrio a cada rato, porque uno pierde, uno gana, cuando parece que se cae, se recupera, golpea de vuelta, ahí los esquemas dinámicos se empiezan a ser muy cortitos, y se dan por cada segundos, ¿no? Pueden cambiar las cosas. En el deporte en general sucede esto, ¿no? En el fútbol en un partido de fútbol hay mucha dramaturgia. Sí, claro. Y bueno, es deseable que se haga después una apuesta acorde a eso, ¿no? Acorde a la estética o a la poética que después se quiera mantener el montaje. No quiero decir con esto que una pelea de box hay que filmarla toda en planos cortos y con cámara en mano. Alguien puede plantear una poética en la cual diga, no, yo quiero que esta pelea de box se vea en plano general, quiero ver todo el tiempo a los dos personajes, aplicar lo que sería lo que se ha llamado algunos teóricos el montaje sintético, ¿no? Que es lo contrario al montaje analítico, que analiza la escena fragmentando el tiempo y el espacio en muchísimos planos. El montaje sintético plantea exactamente lo contrario, que es fragmentar lo menos posible el tiempo y el espacio y que el espectador decida a dónde mirar y a qué prestarle atención. Pero eso va a generar, hay que ser consciente de que eso va a generar una determinada poética. Siendo este marco el Festival de Cine Político, ¿crees que la lógica de los medios y las nuevas y los nuevos soportes, desde Instagram hasta los noticieros o hasta el consumo increíble de películas que tuvimos a lo largo de esta, o que estamos teniendo a lo largo de esta pandemia, las series, la serie web, modifica el criterio, esta noción de poder aguantar una noción de ritmo especial, una noción de observación, da la sensación de que lentamente, en el ejemplo de la pelea de box o en el ejemplo de la supremacía Born, que vamos hacia relatos, vamos hacia una forma dinámica y rítmica del relato rítmico, mal entendido como velocidad. ¿Crees que esto condiciona o que es un momento y que siempre esta noción de la idea cinematográfica como madre del audiovisual, como gran patrón del audiovisual, puede resistir eso? ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que sí, que puede resistir y que va a resistir. Que sí, esto que me planteás ahora
yo ya lo escuchaba cuando estudiaba cine hace 20 años, que hablaban del zapping, ¿no? Había un profesor que decía la pulsión al zapping, que de repente aparecían, bueno, ya habían aparecido hacía como 10 años, pero todo el mundo tenía cable, ¿no? Porque me acuerdo cuando nosotros, Gus y yo, éramos niños, estaban los canales de aire, teníamos 2, 3 canales. Yo vivía en Rosario, tenía Canal 3, Canal 5, chau. Cuando aparecen los canales de cable, muchos canales, entonces los profes hace 20 años decían esto, ¿no? La posibilidad de hacer zapping todo el tiempo va llevando a la gente a querer cambiar de imagen todo el tiempo y querer tener todo el tiempo un estímulo nuevo. Y bueno, eso ahora después se fue exacerbando, ¿no? Con el streaming, con YouTube, hoy en día tenemos un público altamente entrenado para decodificar imágenes, ¿no? Un poco pasa eso también, un plano largo, quizá un espectador de hace 60 años necesitaba más tiempo para decodificar una imagen porque estaba menos habituado al lenguaje audiovisual. Pensemos un espectador de la época, sí, de los años 50. ¿Qué consumo audiovisual tenía? Es solo cuando iba al cine y quien tenía cierto poder adquisitivo y podía tener un televisor en su casa, por ahí veía un noticiero o alguna serie que le gustara, pero no miraba tele todo el tiempo, ni teníamos una pantalla en el bolsillo todo el tiempo. Entonces yo creo, por un lado eso es positivo porque genera un público altamente entrenado en la decodificación audiovisual, lo cual empieza a relativizar, no sé, las leyes del eje y todas estas cosas que se estudian en montaje también, que bueno, sí, hay que conocerlas, pero los manuales de montaje de hace, no sé, 50 años, como el de Rafael Sánchez, que nos dicen que si contamos un viaje, el viaje tiene que ocurrir siempre en el mismo sentido de cuadro, porque si no el espectador no lo entiende, eso ya no existe, el espectador entiende un montón de cosas hoy en día. Pero por otro lado, yo creo que esta búsqueda frenética de imágenes nuevas, también novedosas, que le impacten al espectador, frena un poco cuando el espectador encuentra algo dramatúrgicamente bien construido, que le cuenta una historia bien contada, con sus desequilibrios como tienen que estar, una historia que le impacta, ya no necesita este bombardeo, porque esto es una opinión absolutamente personal, no sé si alguien la comparte, pero yo creo que lo que está buscando muchas veces el espectador en este cambio constante de imagen, de estar, no sé, cambiando el canal de la tele al mismo tiempo que está scrolleando el Instagram y viendo los videitos de Instagram que duran menos de un minuto, está buscando que alguien le cuente una buena historia en algún momento. O la tele, o el Instagram, o se está distrayendo, pero en el momento que encuentra una historia que lo atrape, se consume o se aguanta cualquier tipo de ritmo. Por ejemplo, ahora que hablabas de las series, me acuerdo de una serie que vi hace poquito, el año pasado, que se llama Dark, una serie alemana sobre, bueno, viajes en el tiempo, misterios y qué sé yo. El planteo formal de esa serie es muy clásico y tiene un ritmo bastante tranquilo. Sin embargo, tuvo un montón de visualizaciones, tiene mucho éxito entre público joven. No sé, mismo una serie como Stranger Things, por ejemplo, que la mira público adolescente, tiene algunas escenas de acción, pero en general tiene un planteo clásico y de ritmo tranquilo. Pero tiene una dramaturgia potente. Estamos en tiempo ya. Estamos en tiempo, es verdad, usted lo ha dicho. Estamos en tiempo, así que si querés agregar, cerrar conceptualmente con algo, todo tuyo el cierre. Y quizás si tuviera que cerrar con algo, diría que eso, que el cine es montaje, porque el cine lo que quiere hacer es precisamente elaborar un discurso articulando imágenes y sonidos. Yo creo que a mí me gusta un poco pensar en la etimología de las palabras, ¿no? Porque la etimología de las palabras a veces nos ayuda a entender su esencia. Hay palabras que tenemos tan incorporadas de hace tanto tiempo y tan naturalizadas que no sabemos muy bien qué quieren decir en el fondo, ¿no? Como protagonista, por ejemplo, ya que hablábamos de dramaturgia, ¿no? Que en griego quiere decir el primero que acciona, protos agonistis quiere decir el primero que acciona. En el caso del cine, cine viene del griego kiné, que quiere decir movimiento, precisamente. O película, la palabra película significa, se refiere al material fílmico. La película es
una superficie muy, muy fina sobre la que se pueden depositar cosas, en este caso imágenes. Y son dos nombres que venían muy al caso en el momento en que se creó el cine. En el momento en que se creó el cine, lo más impactante era el movimiento, era que finalmente se conseguían imágenes en movimiento. Una sucesión de fotografías generaban la ilusión de movimiento. Entonces, en la palabra que se le asignó a ese artilugio nuevo, quedaba plasmado lo que más le impactaba a las personas de ese momento: kiné, el movimiento, cine. O la película, ¿dónde están esas fotos? Bueno, están todas almacenadas en este rollo. Ahora bien, después, a los pocos años del nacimiento del cine, apareció Méliès haciendo efectos especiales, visual effects, le diríamos hoy, VFX. Apareció Griffith con el montaje, con los tamaños de plano, etc. Y rápidamente el cine mutó a otra cosa, mutó a discursos complejos que se conseguían a través del montaje. Entonces, quizás ya, tal vez habría que cambiar la palabra, quizá el cine ya no es más movimiento, el cine es montaje. Entonces, su característica hoy es justamente la complejidad del discurso que puede ser narrado a través de este medio. Y eso se logra a través del montaje, y el montaje no empieza en la isla de edición, sino que empieza en el primer momento en que se concibe una idea con el objetivo de llevarla al cine. Muy bien, bueno, agradecemos a la gente del Festival Internacional de Cine Político. Alguien dijo contra viento y pandemia como eslogan. Está muy bien, veremos qué pasará con el cine y qué pasará con todo hacia el futuro. Bueno, muchísimas gracias por esta charla, por la invitación del Festival Internacional de Cine Político. El 10º Festival Internacional de Cine Político Argentina, FICIP, se posterga por el COVID-19. Estaremos junto a ustedes del 27 de mayo al 4 de junio con variadas actividades online, películas ganadoras de estos 9 años y entrevistas a sus directores, clases magistrales de temas diversos con interacción de los panelistas, mesa virtual de las asociaciones de cine, exposición de los proyectos en desarrollo y algo más. Todo en forma online y gratuita. Nos acompañan el INCA, entidades de la industria audiovisual y la plataforma Contar. Para mayor información, www.ficip.com.ar. No te lo pierdas.